¿Vale la pena abrir un centro de entrenamiento? La respuesta rápida es sí. ¿Es fácil y sencillo? La respuesta larga es no tanto. El otro día estuvimos intentando enfocar qué aspectos tener en cuenta antes de abrir un centro de entrenamiento. Fue junto a Ángel Cifo en una de sus clases de la formación de Fuerzas Fuerza. Y hoy lo que venimos a ver es algunas de las conclusiones que saqué en esta sesión y cómo tú, que ya tienes un centro o te estás planteando abrirlo, puedes aprovecharlo y aplicarlo. Concluimos con 5 puntos clave antes de abrir un centro de entrenamiento. Hazte buenas preguntas. Sí, merece la pena abrir un centro de entrenamiento. Es complejo, fórmate para ello. Cuarto punto, fórmate en áreas transversales. No caigas simplemente en centrarte en ser el mejor entrenador. Y por último, contactos, contactos y más contactos. Hoy nos queremos centrar en ese cuarto punto, fórmate en áreas transversales. ¿Y por qué queremos centrarnos en este punto? Porque conocemos y pasan por nuestras manos muchos entrenadores en que antes de abrir, incluso una vez abierto, simplemente ponen el foco en formación, en producto y sí, evidentemente que formarte como entrenador es muy importante, pero no va a determinar el éxito de tu negocio que seas un 9 sobre 10 o un 9,2 sobre 10 como entrenador. En cambio, sí que va a haber otras áreas transversales como puede ser marketing, comunicación, gestión, economía, que son muy importantes para la empresa y muchas veces, en muchas ocasiones, las dejamos de lado, sobre todo en los primeros momentos, en los primeros años de vida de nuestro negocio. Después de más de 10 años en el sector del mundo de la salud y del entrenamiento, han pasado por mí y he conocido y he gestionado muchísimos centros de entrenamiento y fisioterapia. Y te tengo que decir que no te estoy pidiendo que seas un 8 o un 9 en todas esas áreas transversales, como puede ser la comunicación, el marketing, la venta, las métricas, la contabilidad. No te estoy pidiendo que seas un 8 en todo ello, porque he conocido muchos centros que han sido buenos en venta, han sido buenos en marketing. Sí que es verdad que hay un denominador común, que todos tenían un buen producto. No nos confundamos, no te estoy diciendo que con un 6 sobre 10 de producto o siendo un 6 sobre 10 de entrenador va a ser suficiente, pero sí que es importante que tengas una pata más, como el trípode que tengo delante aquí en la cámara que está soportando este vídeo. Una de las patas clave y fundamental es el propio producto, el propio servicio, tú o tu equipo como entrenadores, y es muy importante que destaques en otras dos áreas de estas transversales, como puede ser el marketing o puede ser la venta. En mi caso, dos de esas patas muy importantes, más allá del producto, han sido los contactos y el control de las métricas, por ejemplo. En cambio, en otros proyectos como el de Dani y Adri como entrenamiento en Valencia, que todos conoceréis, fue clave, evidentemente, como ya he dicho, el producto y, por otro lado, la comunicación y el marketing digital, en el caso de Com, para mí, fue lo que marcó la diferencia y hizo que despuntara en Valencia frente a otros centros que no se posicionaron de forma tan efectiva. Así que repasamos. Primero que todo, tener un buen producto, tener un buen servicio, eso es importantísimo. A partir de ahí, formarnos, tener controladas y sobre todo tener detectadas aquellas áreas transversales para nuestro negocio que, por un lado, habrá algunas que seguramente te vayan de cara y habrá otras que no tengamos tan controladas y no tengamos ni las ganas de formarnos en ellas, ¿no? Pero que sepas que eres el dueño del negocio y es tu responsabilidad hacerlo. Así que yo, por un lado, detectaría aquellas que sí que me van de cara, sí que tengo capacidad y soy bueno en ello. Y las que no tenga esa capacidad, no tenga tanta facilidad, pues tendremos que generar una estrategia para poder también llegar a ellas, porque, como te digo, es tu responsabilidad. Tendremos que delegarlo, tendremos que subcontratar a alguna empresa o ver cómo gestionamos esto. Por otro lado, en esas áreas que te encuentras a gusto, que eres bueno y que te va de cara, es posible que incluso encuentres una vertical dentro de tu propio negocio que pueda servirte para generar una palanca muy fuerte para tu negocio o incluso, en algunas ocasiones, poder ofrecer servicios a otros centros de entrenamiento, dueños de entrenamiento o proyectos similares. Ahí es donde puede aparecer el concepto de liminalidad, que nos explicará un poquito más en profundidad Vicent, que lo tenéis aquí detrás de la cámara. Vicent es entrenador en Root Center y hace un par de años estuvo planteándose, estudió CAF y al finalizar no sabía si cursar la carrera de fisioterapia o seguir profundizando y profesionalizándose en el mundo del filmmaking. Ahora el 70% de su tiempo está a manos de las cámaras y este es el concepto del que te hablaba, la liminalidad. El conocimiento de Vicent en el mundo del entrenamiento y el conocimiento en el mundo de la cámara le ha hecho muy específico y ofrece un servicio de altísima calidad del cual yo me aprovecho en Entrenar en tu Centro y Roots. Esto es algo que puedes aplicar a ti mismo por lo que te comentaba. Bueno, de hecho, incluso Vicent hace poco, podemos decir que es dueño de centro de entrenamiento también. Esa habilidad
puede generar una palanca muy fuerte en su negocio y puede hacer que se diferencie de los demás negocios de una forma muy específica y muy complicado competir contra él. Esto podríamos aplicarlo a otros campos de lo que es de todo lo que nos rodea un centro de entrenamiento y, como te digo, que vas a poder aplicar para tu negocio o incluso vas a poder sacar partido ofreciendo ese servicio a otros dueños de centro o a otros dueños de negocio de sectores similares. Vamos a dar entrada a Vicent y que él libremente nos aconseje cómo detectar esa área transversal en la que eres bueno y cómo poder desarrollarla. Bueno, chicos, encantado, soy Vicent. Bueno, ya me ha presentado Jordi y simplemente quería hacer un poco más de hincapié sobre el concepto de liminalidad que ha mencionado anteriormente, porque creo que actualmente está cogiendo mucha fuerza y que como dueños de centros de entrenamiento os puede diferenciar un montón. Básicamente este concepto, como ha explicado Jordi, simplemente hace que no tengas únicamente que especializarte únicamente en una rama, sino que muy seguramente seas mucho más competitivo y puedas llegar a muchísimas más oportunidades, tanto de negocio como a nivel personal, si únicamente especializándote en una rama, en lugar de hacer eso, te especialices en una o dos ramas más que puedan ser complementarias. Eso no quiere decir que sean dos ramas que no tengan nada que ver, aunque podría ser perfectamente, sino que sean ramas que tú luego puedas identificar que te valga la pena en tu centro de entrenamiento. En mi caso, por ejemplo, claramente ha sido la parte de entrenamiento y también la parte de grabación de vídeos y de gestión de redes sociales, pero luego podemos ver en casos como, por ejemplo, el de Jordi o los chicos de Come Entrenamiento, que al final son muy buenos en la parte de entrenamiento, pero también son buenos en la parte económica y en la parte de comunicación. Y gracias a eso han podido lanzar su producto de Entrena tu Centro, ya que seguramente haya gente mucho más buena que ellos en la parte de comunicación y en la parte económica, pero que no son gente que tiene centros de entrenamiento. Entonces eso hace que te niches muchísimo más y que puedas llegar a un público o que puedas llegar a lo que se llama un océano azul, ¿no? Un océano donde no tengas mucha competencia y que la gente coja tu producto de una forma mucho más fácil. Y sobre la pregunta que ha hecho Jordi de cómo encontrar ese área, realmente no es una respuesta que se pueda dar de forma firme, pero yo creo que prácticamente somos el 100% de personas que nos dedicamos al sector del entrenamiento que tenemos otras inquietudes, ¿no? Dentro de ese nicho de la parte de entrenamiento. Entonces yo ahí sí que os diría que busquéis la que os sintáis vosotros más cómodo, que sea un área que os guste, que no intentéis forzarla, y ahí sí que podemos encontrar ejemplos muy buenos, como por ejemplo puede ser Guille, que también ha trabajado con nosotros, con Entrena tu Centro, que aparte de entrenamiento ha tenido la parte de inteligencia artificial, el mismo entrenador de Jordi, que lo ha mencionado en varias ocasiones, que es un entrenador y aparte sabe bastante de informática, y que son ciertos aspectos que les han salido de forma completamente natural, son inquietudes, pero que sí tienes que intentar que de alguna forma pueda estar relacionado con el entrenamiento. Gracias, Vicent. Entonces, si encuentras esa habilidad que pueda... Es importante que esa habilidad sea una palanca para tu centro de entrenamiento, ¿vale? No nos vayamos, no estamos buscando aquí que generéis una línea de negocio paralela a lo que es el centro. Pero sí que es importante que la detectes, la apliques en tu centro, la optimices, la mejores lo máximo posible, que a ti te sirva y entonces, en algún caso, tal vez ahí también pueda ser interesante que pueda ser otra vertical de negocio. Pero estamos hablando, recordemos, de cómo detectar esa habilidad y conseguir que sea una palanca para tu centro y que te diferencie de los demás. Como hemos dicho, entiendo que esto afectará a una o dos áreas de estas que son transversales, ¿vale? Hay muchísimas más, esto lo dejaremos, esas muchísimas más, las explicaremos en otro vídeo. Hoy estamos en Resó con Mario, aquí en Espondinca, en Marrachí, al ladito de Palma, y quiero darle paso a él para que nos comente qué habilidades ha podido detectar en el pasado, de estas habilidades transversales que comentamos, que eran importantes para él para desarrollar su negocio y seguir creciendo. Hola, soy Mario, alumno de Entrena tu Centro. Dos de las cosas externas a ser entrenador por las que quise empezar a formarme con Entrena tu Centro son, pues bueno, la gestión de equipo, porque llegó un momento que empezaba a tener un volumen de trabajo que no podía abarcar yo solo, y cómo estructurar, cómo formar a alguien que sepa lo mismo que tú, poder empezar a delegar, era algo complejo que nadie te enseña, por mucho que ya hayas trabajado con equipo. Y luego, por otro lado, la parte de marketing, que todo el mundo piensa que subir vídeos a Instagram te va a traer clientes, pero en absoluto es eso. Entonces, al final, saber métricas, saber cómo enganchar en un reel, que la gente te contacte, que la gente se quede, son cosas que deberíamos aprender y no sabemos muy bien qué herramientas elegir para empezar a aprenderlo. Una de las cosas más importantes es que por mucho que seas el mejor entrenador o tengas muchos conocimientos y te hayas formado justo en esa rama, no puedes ser un buen gestor deportivo. Tienes que saber
transmitir el producto a la gente con un buen marketing, tienes que dominar esas otras ramas para poder llegar a la gente y que la gente vea realmente cómo trabajas y lo bien que lo haces, ¿no? Al igual que en la gestión de equipo, poder transmitirle a tus empleados, a otros entrenadores, cómo quieres que se trabaje y cómo quieres también que se dirijan a tus clientes. Gracias, Mario, por tu intervención. Recordaros también, es muy importante que os permitáis cometer errores. Es muy importante que nos equivoquemos. Es muy complicado avanzar si no nos equivocamos. La persona que no comete errores es porque no se expone a ellos, y si no nos exponemos a ellos no generamos ningún tipo de aprendizaje. Así que que no te suponga un problema decantarte por alguna de estas áreas transversales que comentamos, decantarte por generar algún tipo de estrategia y cometer algún tipo de error, ¿vale? Eso muy, muy importante. Y luego recalcar lo que he comentado antes, no hay una fórmula mágica. Ya os he dicho que para mí han sido contactos, y ahora hablaremos sobre ello, y métricas o parte contable, ahora hablaremos sobre ello. Y el caso de Com fue completamente diferente. Para mí su fuerte fue la comunicación y la exposición en redes sociales, como partiendo de la base de que los dos sí que ofrecíamos un muy buen producto. En mi caso, para hablar de esos contactos y de esa parte de métricas, por qué me han ayudado tanto en el negocio, la parte de contactos quiero que reflexionemos muchísimo, y creo que es muy importante porque esto lo tenemos todos y algunos creo que a lo mejor no estáis siendo conscientes. Seáis entrenadores, estéis ejecutando esas 6, 7, 8 horas de entrenamiento o estéis ejecutando menos, no lo sé, pero en nuestro día a día estamos en contacto y pasamos mucho tiempo con muchísimas personas, y además pasamos tiempo de calidad, tiempo en el que estas personas están confiando su salud a nuestras manos. Así que creo que para ellos somos un referente. Es muy importante aprovechar esta situación, esta posición incluso de autoridad frente a ellos, porque por tus manos todas las semanas pasan infinidad de personas, cientos de personas, y ahí es donde tenemos los contactos. Para estas personas, como ya he dicho, seguramente seas un referente a nivel salud, a nivel negocio de la salud, y es importante que a través de esa posibilidad que te genera el entrenamiento empecemos a formar esa bola de nieve. Cuando hablo de contactos, contactos y más contactos, no hablo de contactos vacíos, hablo de contactos que te permitan transmitir esa posición de autoridad dentro del mundo de la salud, esa parte positiva de quién eres tú, qué es tu negocio, ¿no? Como aquí hoy que estamos con Mario y qué es Resó. Mario y tú debes de aprovechar ese cliente que viene el martes y jueves a las 6 y que trabaja en el ayuntamiento y que tiene una empresa de informática y que tiene una empresa de comunicación, que trabaja para un hotel. A partir de ahí se pueden generar muchas oportunidades, y sí que te digo que yo las he aprovechado todas. Desde el principio no habían pasado ni 2 años, estábamos trabajando ya con un hotel, no habían pasado ni 2 años, ya estábamos abriendo nuestro segundo centro. La verdad que ahí creo que ha sido uno de mis fuertes, ser consciente que cada contacto que generaba podía ser una oportunidad de negocio y aprovecharlo para ello. Por otro lado, las métricas me han permitido que en el momento en el que tenga que parar a pensar, tener información objetiva sobre la que tomar decisiones. Hace poco hicimos un evento presencial en Valencia y estuve 1 horita hablando de esto, de que de normal los dueños de centros de entrenamiento o los entrenadores basamos muchísimas decisiones de forma un poco, bastante subjetiva, ¿no? Eso tiene una parte muy positiva y una parte no tanto. La parte positiva es que tomamos ese tipo de decisiones subjetivas porque estamos muy metidos en el negocio, sabemos lo que sucede todos los días, sabemos qué piensa nuestro cliente, y la parte negativa es que nos confiamos demasiado, esa confianza que además está basada en una realidad que me la creo, nadie más que tú va a conocer tu centro, pero ese exceso de confianza hace que en ocasiones tomemos decisiones que realmente no están validadas o no están contrastadas de forma objetiva. Y para eso están las métricas, ¿vale? También las métricas no están ahí para que todo lo basemos en las métricas. Aunque digamos en Entrenar tu Centro que tu churn rate o tu tasa de bajas debe estar por debajo del 5%, no significa que si está debajo del 5% ya simplemente puedas estar tranquilo y no tengas que revisar las bajas porque han sucedido, ¿no? Pero las métricas son muy importantes para orientar tus decisiones subjetivas. Para mí, que tus decisiones las tomes en base a estos 2 campos, ¿no? La parte subjetiva, la parte que la IA no va nunca a poder sustituirte, y esa intuición tuya como dueño de centro de entrenamiento, eso es muy importante, pero basarte en las métricas, me parece que si queremos profesionalizar nuestro centro, que es para lo que estamos aquí, también es muy importante. Y, como te he dicho, es una decisión que yo tomé desde muy
con la vida de una empresa muy temprana y me ha permitido arriesgar más porque era más consciente de hasta qué punto podía llegar. Si este vídeo te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre gestión y crecimiento de centros de entrenamiento, suscríbete al canal, síguenos en Instagram porque todas las semanas compartimos contenido de muchísima calidad. Nos vemos en el próximo vídeo.